Pueden ir abriendo sus Biblias en 2 Corintios 11, del 16 al 33. Segunda Corintios 11, del 16 al 33. Seguimos a continuación de lo que terminamos la semana pasada de conversar. Desde el capítulo 10, Pablo viene defendiendo su ministerio, como hablamos hace un ratito, ¿no? Él recibió del Señor Jesús lo que les estaba enseñando a los corintios, pero al mismo tiempo estaba haciendo una crítica fuerte, y hoy para mí es el día más pesado, ¿sí? El día que Pablo se para en los pedales de verdad y aprieta fuerte, una crítica fuerte contra los falsos apóstoles, pseudoapóstoles que se disfrazaban como obreros, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Igual que Satanás, a los líderes que habían llegado a la iglesia de los corintios, y obviamente esa crítica también era para el resto de hermanos de la iglesia de Corintio por dejarse engañar de una forma tan terrible. Y cuando veía este texto, lo analizaba y dentro del contexto y todo lo que viene pasando, me puse a pensar, ¿cómo nos engañamos? La introducción es casi la misma que la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les decía, ¿cómo es posible que vivamos en un mundo tan globalizado, tan tecnológico, lleno de chiches para todos, pero nos siguen engañando? Seguimos siendo engañados con un montón de cosas, ¿sí? Y acá parece que pasa lo mismo, ¿no? ¿Cómo es posible que los corintios fuesen engañados así tan cruelmente? ¿Se dejaron engañar? ¿No estaban preparados? Bueno, parece que un poquito de todo, ¿no? Entonces, el título de la predicación de hoy, después lo ponemos ahí, pero el título de la predicación de hoy es No te dejes engañar. No te dejes engañar. En lo que corresponda a vos, tenés que estar preparado para presentar una buena defensa delante de los que te quieran engañar. Porque una de las cosas que resalta en esta porción de 2 Corintios, en estos últimos capítulos y versículos, es que los corintios en parte se habían dejado engañar. Y Pablo va a venir ahora y va a hablar fuerte y vamos a notar algunas cosas. Vamos a leer el texto primero, vamos a ir del versículo 16 hasta el versículo 18. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Hasta el 19. Ahí vamos a parar y ahora vamos a seguir leyendo. Parece un poquito confuso de nuevo por el tipo de vocabulario que usa la Reina Valera, pero voy a intentar explicarlo de la mejor forma que pueda, a ver si todos podemos entenderlo, ¿sí? Pablo está a punto de exponer el orgullo de los líderes de Corintio, y para eso va a ser una especie de, yo le llamo una obra de teatro, una representación, una ironía, una actuación que él llama de locura. Repite esta palabra 5 veces, locura, loco, 5 veces repite. ¿Lo leemos de nuevo? Es necesario que lo leamos de nuevo. Hoy va a sonar un poquito repetitivo, pero miren el texto ahora con estos ojos, con lo que les acabo de decir. Pablo va a exponer el orgullo de los líderes de Corinto, haciendo una representación, algo que él llama de locura. Estoy loco con lo que voy a hacer ahora, pero es necesario para que ustedes me escuchen. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, de otra manera recibidme como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Y ahí el versículo 20 dice, pues
Toleráis si alguno se esclaviza, si alguno devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, paréntesis, ¿hablo con locura? También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. O sea, ese paréntesis lo que te está diciendo es, ¿son ministros de Cristo? No, mirá, no puedo creer lo que voy a decir ahora. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo más. ¿Consiguen ver? Ahora seguimos hablando en el texto. Pablo está a punto de exponer, repito la misma frase que dije al principio, está a punto de exponer públicamente el orgullo de los corintios. Ya lo había hecho de muchas formas, pero ahora de una manera bien concreta va a exponer el orgullo de los líderes de Corinto con un discurso que él mismo cataloga de locura, y lo repite, y lo repite, y lo repite. Es como que sabe que lo que está haciendo está mal, ¿sí? Voy a exponer el orgullo de fulano de tal y para eso te voy a mostrar mis credenciales. Es una locura lo que voy a hacer. Es una locura. ¿Me van siguiendo? 5 veces repite esa palabra. Permítanme volver a hablar sobre lo que estábamos hablando antes. Eso parece decir Pablo en el versículo 16. Otra vez digo, permítanme volver a hablar sobre lo que veníamos conversando. No piensen que soy loco. Esa palabra loco en el griego es afrón, que afrón es algo así como necio, estúpido, imprudente, ignorante. A nosotros nos aparece acá como loco, pero es un necio, un imprudente, alguien un estúpido, un ignorante. Entonces, Pablo está diciendo, que nadie me tenga como estúpido, ¿ok? No soy estúpido, que nadie me tenga como un loco, que nadie me tenga como un necio. Pero bueno, estos 5 minutos de exposición que voy a hacer ahora a ustedes, señores corintios, por favor, entiendan que es una representación lo que voy a hacer. Yo no soy así. Yo no aprendí a ser así. Yo no quiero gloriarme de los títulos y de las cosas por las que pasé, como ustedes ahí están haciendo. Yo sé que es difícil lo que estoy explicando y hace mucho calor, ¿verdad? Pero por favor, síganme en el razonamiento. Por un lado tenemos a los líderes de Corinto orgullosos, exponiendo sus credenciales como superapóstoles. ¿Se acuerdan que Pablo dice en el capítulo 11, versículo 5, en nada me compara a estos superapóstoles? Estos son unos cracks, de verdad. Hablan bien, se visten bien, son unos fenómenos. Ustedes no se dan cuenta de que están disfrazados. En el mismo capítulo dice que se disfrazan como el diablo se disfrazaba. Se disfrazan como adoradores de Dios, como obreros del Señor, como ministros de justicia. ¿De verdad no se dan cuenta? Ok, déjenme explicarlo de otra manera. Como si estuviese loco, como si fuese estúpido, como si fuese necio, les voy a contar algo. ¿Sí? Les voy a contar algo. Pero para que quede claro que soy yo hablando y no es Cristo hablando, en el versículo 17 Pablo dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza gloriarme. Traducido esto es, lo que les voy a decir ahora no lo aprendí con Cristo, Yo no aprendí a ser orgulloso con Cristo, yo no aprendí a poner mis credenciales arriba de la mesa con Cristo. Simplemente las voy a poner, estoy loco, no sé por qué lo estoy haciendo, no debería estar haciéndolo. Pero lo estoy haciendo para ver si ustedes entienden, señores corintios, el mal por el que están pasando. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Voy a actuar, es una locura lo que voy a hacer. Y ahí viene el versículo 18, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Ahí está la locura, esa es la locura. Ya que se jactan, yo también lo voy a hacer. A ver si de esta manera ustedes me escuchan. Pero ven con qué miedo Pablo lo está haciendo, con qué respeto Pablo lo está haciendo, que tantas veces repite, lo que voy a hacer es una locura. El apóstol, y acá ya sacamos la primera enseñanza, el apóstol Pablo sabe que el jactarse orgullosamente es un error, es un terrible error. Y en una forma,
utilizándolo como una herramienta pedagógica, él quiere explicarles a los corintios la gravedad de jactarse de sus propias credenciales y del error que esta gente estaba haciendo. Y para eso él se va a jactar. Después vamos a ver cómo la jactancia de Pablo y las credenciales de Pablo son opuestas a los líderes de Corinto. Pero antes de entrar en eso, repetidamente él tiene que decir, es una locura lo que voy a hacer. Es terrible lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer ahora es que es una necedad, que es estúpido. No lo aprendí de Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces ahora vamos a ver de qué se trata eso. Lo primero, déjenme que hoy no tengo el señalador acá para cambiar el PowerPoint. Ahí, lo hago manualmente. Lo primero que tenemos que entender entonces, aprendiendo del ejemplo del apóstol Pablo, es que el cristiano sabe que el orgullo es locura. No te engañes. Punto número 1, no te engañes. El cristiano sabe que el orgullo es locura. Se dan cuenta que Pablo va a exponer sus credenciales, pero tiene un miedo bárbaro, porque él sabe que va a sonar orgulloso, que va a pasar como un orgulloso, que va a parecer orgulloso, que se va a jactar de cosas que no se tiene que jactar. Él sabe que es una locura. No te engañes. El cristiano sabe que el orgullo es locura. ¿Cuál había sido el problema de los corintios? Se habían engañado, se habían olvidado que el orgullo es una locura para el cristiano. Ellos exponían sus credenciales, incluso criticaban a Pablo, que no sabe hablar, que mira el trabajo que tiene, que mira no sé qué. Y Pablo del otro lado, para presentar una de sus credenciales, que todavía no las mencionamos, todavía no dijimos todo lo que Pablo hizo, tiene que repetir 5 veces, es una locura lo que voy a hacer, es una locura lo que voy a hacer. ¿Entienden el respeto, el miedo que le tenía Pablo a esto? Y les está intentando mostrar y enseñar a los corintios que ellos le habían perdido el respeto, le habían perdido el miedo a esto. ¿Sí? No te engañes. El cristiano sabe que el orgullo es locura. El orgullo es necio, estúpido, imprudente, afrón. La palabra que menciona acá para eso para esa locura. Es una locura el orgullo. ¿Y por qué es locura? Bueno, primero y principal, porque es opuesto al mandato de Dios, y eso lo sabemos todos, ¿verdad? Pero vamos a repetirlo igual por las dudas. Mateo 11, 29. Mateo 11, 29. Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús nos manda que carguemos sobre nosotros su yugo. Siempre nos quedamos con esa parte, pero después viene la otra parte que dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es un mandato de Jesús, que carguemos su yugo y que aprendamos de su mansedumbre y que aprendamos de su humildad de corazón. Entonces, está claro que es un mandato, ¿verdad? Jesús nos manda a que hagamos eso. Entonces, ¿por qué es locura? ¿Por qué para Pablo es una locura lo que va a hacer ahora? Porque va contra lo que Jesús le enseñó. Es contrario, lo que voy a hacer ahora de esto de poner mis credenciales es contrario a lo que yo aprendí con Jesús. Es una locura. Hermano, hermana, no te engañes. El cristiano sabe que el orgullo es una locura, porque es opuesto al mandamiento que Dios nos dio. Es opuesto. Bueno, yo puedo ser cristiano, yo puedo obedecer algunas reglas, yo puedo... Y está bien ese dejo de orgullo, es parte natural de mi naturaleza humana. Pues Jesús te mandó que seas igual a Él, manso y humilde de corazón. Entonces, en el momento que el orgullo está apareciendo, o va a aflorar, o va a salir para afuera, nuestro sentir debería ser como el de Pablo. Es una locura, no lo aprendí con Jesús. Esto es necio, es estúpido, no puedo hacerlo. ¿Cuántas veces nos jactamos? ¿Cuántas veces nos enorgullecemos y ni siquiera estamos pensando que Jesús nos mandó exactamente lo opuesto? Es una locura. Es una locura porque es opuesto al mandato de Dios. Pero también, ¿por qué es una locura? Aparte de eso, es una locura
porque te acerca al mundo y resalta, sale a flote tu carne y mi carne. ¿Me van siguiendo? Tienen todo abanico, ¿verdad? Yo estoy sufriendo hoy con el calor. Me voy a abanicar un poco. Sigo. No te engañes. El cristiano sabe que el orgullo es locura, y es locura porque es lo opuesto al mandato de Dios, pero es locura también porque te acerca a la carne, te aleja de Dios, te lleva al mundo. ¿Vemos un ejemplo? Busquen conmigo 2 de Crónicas, en el Antiguo Testamento. Voy a leer algunos versículos y después ustedes lo pueden seguir leyendo en casa. 2 de Crónicas 26. 2 de Crónicas 26. Vamos a hablar del reinado de Usías. Usías fue un rey. Versículos 4 y 5. 2 Crónicas 26, 4 y 5 dice: E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Entendido en visiones de Dios, perdón. Era una persona entendida en visiones de Dios. Según estos dos versículos, ¿qué les parece Usías? Es un fenómeno, ¿verdad? Hizo lo recto ante los ojos de Dios, era entendido en visiones, buscaba a Dios en los días del profeta Zacarías y Dios le prosperó. ¿Vamos bien? Vamos a dar un saltito ahora hacia el versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incensario. ¿Sí? ¿Qué pasó con ese rey que era perfecto, que era un fenómeno? Su corazón se enalteció y se fue a quemar incienso al altar del Señor. ¿Qué pasa con quemar incienso en el altar del Señor? No era su tarea, esa era una tarea de los levitas. Solo los sacerdotes eran autorizados por Dios para hacer eso. Pero su corazón se enalteció y lo hizo. ¿Y qué dice el versículo 19? Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Después lee toda la historia en casa. ¿Qué pasó? Vienen los sacerdotes y le dicen: Usías, rey, usted no puede estar haciendo eso, esa es nuestra tarea. Dios nos dejó esa tarea encargada a nosotros. Pero ¿qué había en su corazón? Había orgullo, se había jactado, se estaba jactando, se creía mejor, su corazón se enalteció y agarró el incensario, se llenó de ira y se llenó de ira contra los sacerdotes. ¿Y qué le pasó? Automáticamente se llenó de lepra. Versículo 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. ¿Quién le había hecho eso? Dios le había hecho eso. Versículo 21. Y así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo estuvo a cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Qué triste la historia. Vemos a un rey que hace lo recto, que es entendido en visiones, ¿sí? Que Dios le prosperó en todo, pero de repente hay un clic, hay una bisagra que da vuelta la hoja. ¿Qué pasa? Su corazón se llenó de orgullo. ¿Y qué hizo? Fue a ofrecer un incienso, a prender un incienso en el altar, que era el altar de adoración a Dios. O sea, hasta parece, aparentemente, lo que él estaba haciendo parece algo bueno, ¿no? Si él estaba yendo a adorar a Dios, a prender un incienso en el altar del incienso, pero estaba desobedeciendo a Dios, porque Dios había sido claro con las leyes que eso era una tarea de los levitas. Los levitas le avisan y él, lleno de ira, de enojo, producto de ¿qué? Del orgullo,
levanta el incensario y automáticamente se le llena la frente de lepra, y la palabra de Dios nos deja claro que fue Dios quien lo hirió. Y a partir de ahí se terminó todo. Se tuvo que ir a vivir apartado, su hijo comenzó a gobernar y terminó en la ruina Usías. Volviendo al texto que estábamos hablando, no te engañes. Es una locura el orgullo, porque te acerca al mundo y resalta tu carne. Y el ejemplo de Usías, elegí este ejemplo para traer hoy, porque es un ejemplo claro. Usías estaba bien. Usías le estaba yendo bien. Dios lo había prosperado en todo. Todo le salía bien. Ganaba las batallas, tenía plata, tenía sus territorios ahí, cada vez se expandían más. La clave de todo eso no fue el diablo, no fue una tragedia, fue que su corazón se llenó de jactancia, se llenó de orgullo. Entonces, hermanos, es una locura el orgullo, porque te aleja de Dios, te acerca a la carne, resalta lo que vos sos, te lleva para el mundo, lo que vos y yo somos, ¿no? Para que no suene feo. Resalta lo que somos, la carne. No nos engañemos. Hasta acá lo que venimos leyendo, entonces Pablo, con muchos avisos, muchas advertencias, le dice: lo que les voy a contar es una locura. No nos engañemos, el orgullo es una locura. Y sigue el versículo 19 y 20 diciendo: porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Está hablando de algo que estaban haciendo los corintios, estaban tolerando a los necios, aunque sabían pensar. Toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Los corintios estaban tolerando todas esas cosas. ¿Estaban qué? Estaban cegados. Vemos de nuevo los detalles, versículo 19. De buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. No tiene ningún problema que vengan necios, ignorantes, imprudentes, le digan lo que ustedes tienen que hacer y ustedes van y lo hacen, siendo ustedes cuerdos. Y después lo otro parece un poco más pesado. Ustedes están tolerando si alguien los esclaviza, si alguien los devora, si alguien toma lo de ustedes. No sabemos bien a qué se refiere Pablo con esta parte, pero la tendencia siempre es a pensar que estábamos hablando inclusive de las ofrendas, del dinero, de las cosas materiales. Esta gente está tomando lo de ustedes. Si alguno se enaltece, ustedes lo toleran. Y termina diciendo: si alguno os da de bofetadas. De nuevo, yo no sé si es una metáfora que Pablo está diciendo: te están pegando en la cara y no te das cuenta, o si de verdad había pasado algo, que hasta habían llegado estos líderes a corregir físicamente, dándole una bofetada a algún hermano de la iglesia. No lo sé, Pablo no lo deja claro. Pero a esta altura no me asusto de nada, ¿entiendes? No me sorprende nada, porque ya vimos que los corintios estaban enceguecidos. Y acá viene el segundo punto que debemos recordar. No te engañes, el cristiano sabe que el orgullo ciega, el orgullo te ciega. El primer ejemplo para recordar esto, aparte del de los corintios que estamos viendo, es el que acabamos de ver recién, el de Usías. Estaba bien, tenía todo a su disposición, estaba perfectamente, su corazón se llenó de orgullo y se cegó. Se cegó. ¿Qué otro ejemplo tenemos que podemos recordar? Éxodo 14:5, no lo busquen si no quieren, yo lo busco rapidito acá. Éxodo 14:5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? ¿Qué pasó cuando el pueblo estaba saliendo? El corazón se empezó a llenar de jactancia, de orgullo. Pero ¿por qué? ¿Por qué se van a ir? ¿Por qué los estamos dejando ir? ¿No somos nosotros mejores que ellos? ¿Por qué se van? Y sabemos cómo termina la historia, ¿no? Los salen a perseguir, y ¿dónde termina el faraón? Abajo el agua. El orgullo ciega. El orgullo ciega. ¿Y cómo es posible que cristianos, como el caso de los corintios, estaban cegados de esta manera? Les daban de bofetadas, les sacaban las cosas,
los trataban mal, no se daban cuenta. No se daban cuenta. El orgullo ciega. No se engañe, hermano, no se engañe, hermana. No nos engañemos. Los cristianos sabemos, debemos saber que el orgullo es una locura y los cristianos debemos saber que el orgullo ciega. Ahí viene, seguimos leyendo del versículo 21 en delante. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Para explicar este versículo, voy a intentar explicarlo de una manera que sea clara. Esta gente les robó, esta gente les pegó, esta gente les hizo de todo. ¿Sabes qué? Nosotros fuimos débiles, no le hicimos lo mismo. Fuimos débiles, según sus criterios, ¿no? Las personas fuertes son estas, que les dan bofetadas y todo. Para sus ojos seguramente nosotros hayamos sido débiles. Versículo 22, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, es una locura, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Esta es el currículum de Pablo. ¿Sí? Este es el currículum de Pablo. Esta es la lista de cosas que tiene Pablo para jactarse. Increíble, es una lista llena de sufrimiento físico. ¿Vieron que aparece un montón de sufrimiento físico? Me azotaron 5 veces, le dieron 39 azotes. Acá dice 40 menos 1 porque la ley prohibía dar 40 azotes. Entonces era 40 menos 1. 5 veces le dieron 39 azotes. 3 veces lo azotaron con varas. 1 vez fue apedreado. 3 veces padeció naufragio. 1 noche y 1 día estuvo náufrago en alta mar. O sea, esta es la lista de cosas que tiene Pablo para jactarse. Esta obra de teatro parece hasta un poco cómica, aunque es tristísima, parece hasta un poco cómica en esta parte, porque Pablo estuvo tanto tiempo avisando, lo que voy a hacer es una locura, me voy a jactar, esto no lo aprendí de Cristo, miren que lo que voy a hacer es una locura. Y cuando llega el momento de mostrar sus credenciales muestran un montón de cosas que son opuestas a lo que los otros están mostrando. Acá están mis credenciales, perdónenme por la locura que estoy haciendo. 5 veces me azotaron, 39 veces, me persiguieron, me no sé qué, me no sé cuánto, patatín, patatán. Ven que inclusive cuando él ve que está mostrando algo de orgullo, inclusive la lista que muestra está llena de cosas y de padecimientos que él tuvo que pasar por causa de Cristo. Lleno de padecimientos físicos, lleno de padecimientos emocionales también. A mí lo que me asusta más fue lo que les decía el domingo pasado. Dice peligro entre falsos hermanos. Lo mencionamos el domingo pasado. Terrible. Eso es un... No sé si ustedes han pasado por eso. A mí ya me ha tocado pasar por eso en mi tarea como pastor. Estás viendo un hermano, está creciendo en la fe, aparentemente, parece que quiere servir al Señor, parece que quiere ser parte del cuerpo de Cristo, y de repente aflora de adentro de él su verdadera identidad. Y resulta que era un falso hermano. Es terrible. Es una paliza emocional. Es como que te pegaran una cachetada emocional. Es terrible. Y Pablo dice que había pasado varias veces por eso. Dentro de su lista da algunos sufrimientos físicos, sufrimientos emocionales, pero todo esto son muestras de alguien que no estaba cegado por el orgullo. Porque vieron que la lista que Pablo pone, la pone en contraposición a lo que los corintios estaban pasando. Viene alguien y los azota, viene alguien y les pega, viene alguien y les roba, viene alguien y los trata como tontos y ustedes lo toleran de buena gana. Están cegados por el orgullo. Y esta lista que da Pablo es una muestra de alguien que no estaba cegado por el orgullo, que estaba presentando esta lista diciendo es una locura. Esto de mostrar listas no lo aprendí con Cristo. Lo estoy haciendo, acá está mi lista.
Hermano, no te engañes. El cristiano sabe que el orgullo ciega. Pero hay un tercer punto para esta conversación. No te engañes, hermano. El cristiano sabe que la humildad es la respuesta. Creo que estamos hablando de cosas que los cristianos deberíamos saber. El cristiano sabe que el orgullo es una locura, el cristiano sabe que el orgullo ciega y el cristiano sabe que la humildad es la respuesta. Deberíamos saberlo. Vamos a leer versículo 28. Dice, y además de otras cosas, termina de dar la lista, ¿no? Y encima dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. A toda esa lista que les acabo de dar, quiero que le sumes algunas cosas, ¿sí? A mi lista de premios y cosas y de jactancias. Tengo una preocupación que se agolpa sobre mí todos los días, que es la preocupación por todas las iglesias. Versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Pablo está mostrando acá que la humildad es la contraposición al orgullo, que la humildad es la respuesta a ese orgullo, a esa jactancia. Pablo tenía una preocupación por las iglesias, preocupación por los hermanos que enfermaban. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Yo también me preocupo cuando vos te enfermás. Y después inclusive dice, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, Pablo estaba preocupado también. Si venía alguien y hacía tropezar a Sonia, Pablo se indignaba, se enojaba, le quemaba el corazón. ¿Cómo es posible? Entonces no era indiferente, como estaban siendo los líderes de los corintios. Venían, robaban a los corintios, le daban de bofetada. Ustedes no ven nada, no se ofenden, no se dan cuenta de eso. Déjenme decirles que pasé todos estos sufrimientos, pero a todo eso lo que tienen que sumarle y que es más importante para mí todavía es que sufro por todas las iglesias y que sufro por aquellos que están enfermos y que sufro cada vez que viene alguien y hace tropezar a otra persona. Me indigno. Pablo está mostrando acá, ya parece que la obra de teatro terminó, de esa que él iba a hablar del orgullo, y ahora le está mostrando la respuesta verdadera, que es la humildad. Pero eso se lo dice a los corintios. Ah, sí, hermano. Bueno, no tiene que acompañarme, ya lo hago yo, no se preocupe. Si quiere anotar la cita bíblica que le voy a dar para buscar después en casa. Efesios 4, 1 y 2. Pablo hablándole a los efesios ahora. También digo, entre tanto que... estoy en Gálatas, Efesios 4, 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Después sigue, hablando de la unidad que debemos tener en el Espíritu. Pero Pablo, hablándole a los efesios, otra iglesia, ¿sí? Otra iglesia que vimos también, creo que el domingo pasado o el anterior, es una de las iglesias receptoras de una de esas cartas del Apocalipsis, que era una iglesia que sí se defendía de los falsos apóstoles, ¿se acuerdan? Y eso fue colocado como un buen punto. Qué bueno que supiste defenderte contra los falsos apóstoles. Bueno, a esa iglesia que en los papeles parecía mucho más madura que la iglesia de los corintios, Pablo a esa iglesia también le dice, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre. Fuimos llamados por el Señor y Pablo va a dar una lista de cosas que vienen en ese llamado y lo primero que menciona es humildad y mansedumbre. ¿Cuál era el ejemplo que había dado Jesús, el pedido, el mandato que había dado Jesús? Ser manso y humilde. Y acá en Efesios Pablo dice manso y humilde. Eso es lo que muestra el llamado que vos tenés. Efesios, damos vuelta a la página, un par de páginas más adelante y nos vamos a Filipenses 2.3. Filipenses 2.3, Pablo hablándole a la iglesia de Filipos, otra iglesia
diferente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. De nuevo, otra iglesia, otro contexto, otra realidad. Y Pablo vuelve a decir, no se peleen, que no haya contiendas, no hagan las cosas por contienda o por vanagloria, por orgullo. Antes bien, con humildad. Un par de páginas más para adelante, nos vamos a Colosenses 3:12. Algunos de ustedes seguro que saben este de memoria. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Otra iglesia diferente, otra realidad diferente. Y Pablo, ¿qué les pide? Que se vistan como escogidos de Dios, que seamos santos, humildes. De nuevo, ¿lo ven? Entonces esa preocupación de Pablo, que dice, me preocupo por las iglesias, lo vemos acá, lo vimos en 3 iglesias diferentes, aparte de la de Corinto. ¿Sí? Lo vimos en el mensaje a la iglesia de Éfeso, el mensaje a la iglesia a Filipos y el mensaje a la iglesia de Colosas. En los 3 Pablo les dice, necesitamos ser humildes, necesitamos ser humildes. Pablo se preocupaba por la iglesia y no paraba de decirles que sean humildes. ¿Sí? Si vos tenés a alguien que se preocupa por vos, va a querer lo mejor para vos, te va a repetir las cosas que de verdad son importantes. Hacé esto, hacé esto, hacé esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Entonces nace de esa preocupación de Pablo el mensaje a los corintios de decirle, amigos, yo me preocupo por las iglesias. Me genera un dolor enorme. Necesitamos ser humildes, porque la humildad es la respuesta. ¿Y por qué es respuesta? Porque trae preocupación honesta, genuina, por la vida de la persona. Acá está mencionando a los que están enfermos, pero también por la vida espiritual de la persona. ¿Vieron que dice, si se hace a alguien caer, si se le hace a alguien tropezar, yo no me indigno? Claro que me indigno. Pablo estaba mostrando que un verdadero líder cristiano demuestra una genuina preocupación por la vida espiritual de las otras personas, por la santidad de las otras personas. Y los líderes de los corintios no lo estaban haciendo. Se están dejando engañar. Vienen, les roban, les pegan, le abofetean en la cara y ustedes están estupefactos con los títulos que tienen, porque saben hablar bien, porque se visten bien. Es una locura. Es una locura. Ustedes necesitan entender, señores y señoras, hermanos y hermanas de Corinto, que un verdadero líder cristiano se preocupa por la vida espiritual de las personas. Alguien cae, alguien se le hace tropezar y yo no me preocupo. Ahí estoy preocupado. Y eso es lo que ustedes deberían tener en su iglesia, líderes que se preocupen por su vida espiritual, por su santidad. Por eso la humildad es una respuesta, porque si uno es humilde, nos empezamos a preocupar no solo por el ombligo propio, sino que te empezás a preocupar por la vida de las otras personas. Específicamente hablando, por la vida espiritual de las otras personas. Y también es una respuesta a la humildad, porque no le tiene miedo a la exposición. Porque ahí podría terminar el texto, pero miren, es interesante esto y fue bastante difícil intentar entender, ponerme en los zapatos de Pablo y decir, ¿por qué Pablo está hablando de esto? No lo entiendo. Pero fíjense lo que dice más adelante. Versículo 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. De verdad, o sea, miren, vamos a intentar hacer juntos el ejercicio que tuve que hacer yo preparando este mensaje. Yo leí esto y me pareció fuera de lugar. Digo, pará, Pablo, vos venís de contarme una lista que es tremenda, que te dieron 39 azotes 5 veces, que naufragaste, que pasaste frío, desnudez, que te enfrentaste contra falsos hermanos, que te decepcionaron. Y ahora Pablo viene a contar y pone a Dios como testigo, ¿no? En el 31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo sabe que no miento. Lo que les voy a contar es verdad. Y vos te esperás una super historia, ¿no? De algo terrible que le pasó a Pablo. Y Pablo te cuenta
de cuando se convirtió, ¿se acuerdan? Que lo tiene que bajar por una canasta en Damasco. Y uno mira desde acá y dice, pará, la historia no es tan complicada, las otras son más complicadas. Pablo, ¿por qué dejaste esta para el final? ¿Por qué esta es para vos más importante que las otras? ¿Y saben a la conclusión que yo llegué? Porque esta de verdad que era humillante para Pablo. Esto para Pablo era más humillante que lo otro. Es la única respuesta a la que llego. Su reputación acá estaba en juego. Tuvieron que bajarme por un canasto. Y estaba escuchando el otro día y leyendo algunos textos sobre esto. Me fui a buscar a autores y personas que escribieron sobre esto para intentar llegar a una conclusión porque no conseguía identificar el porqué de la historia. Y encontré algunos libros que hablaban sobre la cesta en la que Pablo probablemente fue bajado, ¿sí? de los muros de Damasco. Era una cesta de peces, de pescado en realidad, ¿no? Que olía, que era terrible, era sinónimo de vergüenza. Nadie se iba a meter en una cesta de pescado. Y la única salida permitida por Dios fue bajarme por una cesta de pescado, oliendo a pescado, en la oscuridad, por las murallas, porque el rey, los príncipes, quienes gobernaban la ciudad, el rey Aretas había mandado guardar la ciudad para que yo no pudiese salir. Entonces, desde nuestra perspectiva, desde ahora, desde nuestra perspectiva y cabeza occidental y todo, no parece algo tan grave comparado a lo otro. Pero por algo Pablo lo dejó para este momento, para este final. Contó todas las cosas que pasó y no mostró demasiada preocupación, sino que las contó como diciendo, miren, esto me pasó. Pero ahora te voy a contar algo para que veas, y Dios como testigo, para que veas cómo he sufrido por causa del Señor. Una vez me tuvieron que bajar en una cesta de pescado por las murallas porque me querían agarrar en la puerta. Y lo cuenta. Y probablemente sea humillante esa historia, hubiese sido humillante para Pablo esa historia, esa es la conclusión a la que yo llego, pero lo importante de colocarla acá era que Pablo no se estaba preocupando por su reputación, no era su reputación lo que estaba en primer lugar. Cuando tenemos como respuesta a la humildad nuestra reputación, lo que las personas piensan de nosotros, lo que las personas creen que es lo importante para nosotros, aquellos que no conocen a Cristo, no es importante, no es relevante. ¿Ok? Este es un gran ejemplo para aquellos que tienen miedo de compartir su fe con otros, o aquellos que dejan de hablar de Cristo porque fulanito dice, se rieron de mí. Acá Pablo nos está mostrando que un cristiano sabe que la humildad es la respuesta, y cuando la humildad es la respuesta, tu reputación, mi reputación, ya no es tan importante. ¿Ok? Vamos a modo de conclusión, vamos a hacer un resumen, porque sé que todo lo que hablamos bastante complicado, ¿no? Pero vimos cómo Pablo hace una especie de representación teatral, le llamo yo, pero creo que nos entendemos, ¿no? Puede haber diferentes términos, pero Pablo está diciendo, lo que voy a hacer ahora es una locura. Me voy a jactar algo que no debo hacer, y quiero que quede claro que esto no lo aprendí con Cristo, esto de jactarme, pero lo voy a hacer. Es una locura, es necio, es estúpido. Y ya con eso ya aprendimos que el orgullo es una locura, y todo cristiano debería saberlo. También nos llevamos una advertencia de parte de Pablo, dada a los corintios. Los corintios eran cristianos y estaban siendo engañados. Entonces no basta solo con saber que el orgullo es una locura. No te dejes engañar. El orgullo es una locura. Vigilá. Y cuando hablo de orgullo, algo que no mencioné al principio, pero debería decirlo acá, el orgullo es como una moneda que tiene dos caras. De un lado tenemos la altanería, pero del otro lado tenemos esa autocompasión, autocompadecimiento constante. ¿Saben, no? Pobrecito de mí, papá.
para mí, desde mi perspectiva, como pastor de esta iglesia, son dos caras de la misma moneda. Porque ¿qué es el orgullo? A no ser ponerse en el lugar que le corresponde a Dios. ¿No es eso? ¿No es que vos te pongas en el lugar que no te corresponde a vos? ¿Es creerte más de lo que en realidad sos? Entonces, si Dios creó a Sonia de esta manera, para que sea esto Sonia, para que así Sonia le glorifique a Dios, para que así Sonia honre a Dios, si Sonia se cree más de lo que Dios hizo con ella, estaría siendo jactanciosa y orgullosa. ¿Estamos de acuerdo? La altanería. Pero si Sonia se cree menos de lo que Dios la hizo, muy pobrecita de mí, que no sé qué, pero Sonia, el Señor la llamó para hacer tal cosa, el Señor le dio tales dones, no, pero no sé qué, chicotazo. ¿No es exactamente el mismo error? ¿No es dejar de hacer lo que Dios te mandó a hacer? ¿No es ponerte en el lugar de Dios para decidir sobre tu vida? Lo que pasa es que uno te lleva una cosa y el otro te lleva a otra. Y estamos acostumbrados a percibir el orgullo como altanería. Pero cuando hablamos de orgullo, desde este punto de vista, tenemos que redoblar los esfuerzos. Porque no es solo... No, yo no soy jactancioso, yo no me jacto de mis atributos, de lo que hago. Pero estoy todo el día llorisqueando. Es exactamente lo mismo. No nos engañemos. El orgullo es locura. El jactarse es locura. El autocompadecerse, autocompadecimiento constante, locura. Es dejar de poner a Dios en el lugar donde va Dios. Meditemos en esto durante la semana, pero también, cuidado, no nos engañemos, el cristiano debe saber que el orgullo ciega. Los corintios estaban totalmente cegados. ¿Cuántas veces nosotros podemos caer en lo mismo, estar cegados? Personas que nos pueden estar manipulando, personas que nos pueden estar ofendiendo, llevando por un mal camino y no nos damos cuenta. Hay un término bastante reciente, bastante nuevo, estoy intentando buscar material sobre esto, que se llama abuso espiritual. No sé si han escuchado el término. ¿Lo escucharon alguna vez? Abuso espiritual. Todos ya hemos escuchado, sabemos lo que es el abuso físico. Hace algunas décadas para acá, gracias a Dios también se empezó a hablar sobre el abuso emocional, ¿sí? Hoy en día creo que, bueno, por lo menos en la sociedad en la que vivimos nosotros, todos entendemos que abuso de una persona hacia otra no necesariamente quiere decir pegarle una cachetada. Maltrato emocional con las palabras es un abuso también. ¿Me siguen? Bueno, hay un término relativamente reciente, por lo menos para mí, yo no lo había escuchado hasta hace un tiempo, es el de abuso espiritual. Cuando alguien se para en mi posición en la que estoy yo acá ahora, compartiendo la palabra de Dios o como pastor, y al aconsejar me aprovecho de vos, abuso de tu confianza en mí como pastor, y no es que busque hacerte cosas malas necesariamente, pero utilizo mi posición de pastor para decirte, no, tu vida, Rosario, una chanchada, una no sé qué, una no sé cuánto. Es un abuso constante de tu vida y lo que vos sos en Cristo, simplemente por el hecho de que yo soy pastor. No, ni siquiera te enseño cómo podrías mejorar y ni siquiera te muestro porque tal vez ni yo lo estoy haciendo. Simplemente porque soy pastor te digo, no, ¿sabes qué? No, eso así no se hace. Sí, eso sí se hace. Y cuando uno empieza a ver las historias de abuso espiritual contadas en estos libros, yo digo, wow, es mucho más común de lo que parece. En nuestra ciudad pasa y ha pasado eso. Entonces, cuidado, no nos ceguemos. El orgullo te ciega. Entonces, el estar en la posición en la que Dios te colocó, ni más ni menos, te abre los ojos para defenderte también de este tipo de personas. Cuidemos, no nos engañemos. Y por último, no nos engañemos. Los cristianos debemos saber que la humildad es la respuesta. ¿Y por qué es respuesta? Vimos varias cosas. Porque genera una preocupación genuina por el otro, ¿sí? Y el cuerpo está unido. Y te preocupás. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo está María del Rosario? ¿Por qué no pudo estar con nosotros hoy? ¿Y cómo está Diego? ¿Y cómo está Mayra? ¿Y qué te pasó? Y no es solo cómo estás en el trabajo,
sino como tenía Pablo, una preocupación por las personas a nivel espiritual, por la santidad de las personas. ¿Por qué estás triste? No deberías estar triste con todo lo que Dios te dio. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay ahí? Espiritualmente estás bien. ¿Qué estás leyendo? ¿Cómo que estás creciendo? ¿A dónde vas en la fe? Es una preocupación genuina que nace a partir de la humildad. Pero también se interesa genuinamente por el otro, si está enfermo, si no está enfermo. Y por último, la humildad es la respuesta, porque la humildad no tiene miedo a la exposición, se expone, como hizo Pablo. Te voy a contar una historia súper vergonzosa para mí y voy a poner a Dios como testigo. Una vez me bajaron en una canasta de pescado por un muro. ¿Sí? La humillación para cada uno es diferente. Yo no sé mi nivel de humillación hasta dónde llegaría. Lo que para mí es humillante tal vez para vos no. Pero lo interesante de saber acá es que la humildad genera eso, que vos no tengas miedo a la exposición. No tengas miedo a tu reputación, si es buena, si es mala, si... No. Lo que importa acá no soy yo. El centro está en otro lugar. El centro es Cristo y Él me mandó a que yo sea manso y humilde como Él. Entonces lo voy a hacer. Mi reputación queda en segundo lugar. Bien, ¿entendimos hasta acá? ¿Vieron el pedazo de paliza que Pablo le da a los corintios? Yo te invito a que en esta semana, si te da tiempito, vayas a los videos de la iglesia en YouTube y recuerdes estas últimas 3 predicaciones, la de hoy y la de los 2 domingos anteriores, porque están unidas. Yo tuve que cortar el texto en 3 partes porque no nos daba tiempo, pero es todo el mismo discurso de Pablo, ¿sí? Entonces una cosa viene unida a la otra. Escuchen la predicación del domingo pasado, escuchen la predicación del domingo anterior, ¿bien? Y ahí vamos a entender todo el contexto del pedazo de chicotazo que le acaba de dar Pablo a la iglesia de Corinto, y no lo digo desde la posición, ¡pah, qué bueno! ¿Cómo le pegó? No, de una posición de temor delante de las circunstancias. ¡Wow! Si esto le pasaba a esta gente, la iglesia de Corinto, ¿no nos puede pasar a nosotros? Claro que nos puede pasar. Cuidado, vigilemos en esto. Oramos.